50 guerreros rodearon su rancho al amanecer. Coulten Miles despertó en un silencio absoluto. No era la calma pacífica de la mañana, sino la quietud antinatural que ocurre cuando cada ave, cada insecto, cada ser vivo deja de respirar de golpe. Rodó fuera de la cama y miró a través de las contraventanas de madera. Estaban allí como estatuas en la luz pálida. 50 hombres formados en un círculo perfecto alrededor de su propiedad, cada uno inmóvil, cada uno vigilando su puerta. No había caballos, ni armas visibles, solo hombres que habían aparecido de la nada, como si la tierra misma los hubiera parido en la noche. La mano de Coulten se movió instintivamente hacia su rifle. Pero algo lo detuvo. En 15 años de vida en la frontera había visto partidas de guerra, saqueadores, hombres desesperados por hambre o venganza. Esto era distinto. No se escondían. No amenazaban. Esperaban. El guerrero más cercano estaba exactamente a 20 pasos de su pórtico. Lo bastante cerca para distinguir el trabajo minucioso de Shakira en su chaleco, el adorno de plata en su cabello, la forma en que sus ojos oscuros jamás parpadeaban, pero lo bastante lejos para que Coulten no pudiera adivinar sus intenciones. Entonces el hombre en el centro levantó la mano. No en saludo, no en advertencia, simplemente la levantó y la mantuvo en el aire. Coulten había salvado exactamente una vida el mes pasado. Un anciano que encontró desangrándose en el cañón, destrozado por algo con garras del tamaño de dagas. Le vendó las heridas, le compartió agua, lo ayudó a ponerse a salvo. El hombre habló un idioma que Coulten no entendía, le presionó algo en la palma y desapareció en el monte. Ahora 50 guerreros venían a buscarlo, y Coulten no sabía si estaban allí para agradecerle o enterrarlo. La boca se le secó como cuero al sol. Cada instinto le gritaba que atrancara la puerta, que cargara sus armas, que se preparara para un asedio. Pero los guerreros no se habían movido ni un centímetro desde que los vio por primera vez. Estaban allí como si tuvieran todo el tiempo del mundo. Coulten se vistió despacio, con las manos temblando ligeramente mientras abotonaba la camisa. Por la ventana veía el sol trepando más alto, alargando las sombras sobre su patio. Las sombras de los guerreros apuntaban directo a su puerta como dedos acusadores. Ese rancho lo había construido con sus propias manos. Lo había levantado de la nada en tierras que la mayoría de los hombres no se atrevían a pisar. Era su refugio, su fortaleza, la obra de toda su vida. Y ahora se sentía como su tumba. El silencio se estiraba, espeso y opresivo. No había gritos de guerra, ni demandas, ni comunicación alguna. Solo el peso de 50 pares de ojos vigilando cada movimiento. Cuando Coulten alargó la mano hacia la perilla de la puerta, sus dedos se cerraron sobre la pequeña piedra tallada que el anciano le había entregado. Lisa, cálida, marcada con símbolos que no sabía leer. Tomó aire hondo y abrió la puerta. El guerrero del centro bajó la mano levantada y dio un solo paso al frente. Su voz recorrió el aire de la mañana, clara y potente, con palabras en un idioma que sonaba a música y trueno entrelazados. Coulten no entendió ni una sola palabra, y comprendió que esa conversación estaba a punto de convertirse en cuestión de vida o muerte. Las palabras del guerrero flotaban en el aire como humo de fogata moribunda. Coulten quedó inmóvil en el pórtico, el corazón golpeando sus costillas mientras trataba de darle sentido a las sílabas fluidas que nada significaban para él. El líder era alto, con hombros más anchos que la mayoría de los hombres que Coulten había conocido, con hebras plateadas entre su cabello negro. Su rostro estaba curtido como cuero viejo, marcado por años de sol, viento y decisiones duras. Cuando terminó de hablar, esperó, los ojos fijos en el rostro de Coulten como buscando algo. Coulten carraspeó, su voz salió más áspera de lo que quería. No entiendo lo que dices. La expresión del líder no cambió. Habló otra vez, más despacio, señalando la piedra tallada en la mano de Coulten. Los otros guerreros permanecieron perfectamente quietos. Un círculo de jueces silenciosos atentos a cada palabra, cada gesto, cada respiración. La desesperación arañaba el pecho de Coulten. Alzó la piedra, dejando que la luz de la mañana se reflejara en su superficie.
Esto, el anciano me lo dio. Es por eso que están aquí. Más palabras en el extraño idioma musical. El líder se señaló a sí mismo, luego a la piedra, luego a Coulten. Su tono era paciente pero urgente, como un hombre tratando de explicar algo vital a alguien que se niega a escuchar. Coulten negó con la cabeza, la frustración quemándole detrás de los ojos. Yo lo salvé, al anciano. Estaba herido, sangrando por las marcas de garras. Lo ayudé, eso es todo lo que sé. El líder dio otro paso adelante, lo bastante cerca ahora para que Coulten distinguiera los patrones intrincados grabados en su chaleco de cuero. El trenzado cuidadoso de las plumas en su cabello. Pronunció una sola palabra, despacio y con claridad, luego señaló hacia el cañón donde Coulten había encontrado al hombre herido. Algo en esa palabra hizo que la sangre de Coulten se helara. Sonaba a reverencia, como la palabra que un hombre usaría para algo sagrado. ¿Quién era él?, susurró Coulten. ¿Quién era el hombre que salvé? Los ojos del líder no se apartaron del rostro de Coulten mientras volvía a hablar, su voz expandiéndose en el aire. Un peso que trascendía el lenguaje. Otros guerreros dieron un paso al frente, cerrando el círculo como un lazo, no en señal de amenaza, sino de cerco. La mano de Coulten se apretó contra el rifle. El sudor le perlaba la frente a pesar del aire fresco de la mañana. Esos hombres habían llegado por una razón, y esa razón estaba ligada al desconocido ensangrentado que él había encontrado en el cañón. Pero aún no sabía si lo veían como héroe o enemigo. El líder levantó de nuevo la mano, con la palma hacia Coulten. Esta vez, cada guerrero del círculo imitó el gesto. 50 manos levantadas al unísono. 50 pares de ojos clavados en el ranchero confundido que se mantenía solo en su pórtico. Entonces el líder pronunció una palabra que heló la sangre de Coulten. Fue clara, inconfundible, dicha en inglés con apenas un leve acento. Mañana. Antes de que Coulten pudiera responder, antes de preguntar qué significaba ese mañana o qué esperaban de él, los guerreros comenzaron a moverse. No retrocedieron, no avanzaron. Simplemente se reacomodaron alrededor de su propiedad como piezas en un tablero invisible. Se estaban instalando para un sitio. Y Coulten aún no sabía si era su invitado de honor o su prisionero. Las horas pasaron arrastrándose como animales heridos que buscan refugio. Coulten observaba por la ventana mientras el sol trepaba más alto, proyectando sombras afiladas en su patio donde 50 hombres se erguían como monumentos antiguos a la paciencia. Nunca se movieron, nunca hablaron entre ellos, nunca mostraron cansancio ni incomodidad. Mantuvieron el círculo perfecto. Cada guerrero exactamente en el mismo lugar que al amanecer. Era inquietante de una forma que hacía que la piel de Coulten se erizara. Alrededor del mediodía trató de seguir su rutina normal. Alimentó a sus caballos en el corral detrás de la casa, sintiendo las miradas de 20 pares de ojos siguiéndolo en cada movimiento. Los animales también percibían la tensión. Su yegua, normalmente mansa como cordero, bufó y golpeó el suelo con los cascos nerviosa. Incluso su viejo macho castrado, siempre firme como roca, mantenía las orejas hacia atrás y mostraba el blanco de los ojos. Cuando Coulten volvió a la casa, encontró algo que le heló la sangre. Colocados en los escalones del pórtico había ofrendas, no gestos de amenaza, sino regalos. Un cuenco tallado en madera, tiras de carne seca envueltas en cuero suave, un collar de piedras pulidas que atrapaban la luz de la tarde como estrellas cautivas. No había visto a nadie acercarse al pórtico. No había escuchado un solo crujido en las tablas de madera. Y sin embargo, allí estaban, puestos con la precisión de quien acomoda flores sobre una tumba. El líder permanecía en la misma posición de toda la mañana, pero ahora en sus ojos había algo distinto. No paciencia, no amenaza, algo que parecía respeto. Coulten tomó el cuenco de madera, recorriendo con los dedos la superficie lisa. La artesanía era extraordinaria. Tallado de una sola pieza de lo que parecía pino, con patrones intrincados que fluían como agua alrededor del borde. No era algo hecho a prisa. Representaba horas, quizá días de trabajo minucioso. ¿Qué quieren de mí?,
gritó Coulten, su voz cargando sobre el patio. El líder inclinó un poco la cabeza, el primer movimiento real que Coulten le veía en todo el día. Pronunció una sola palabra, clara y deliberada, luego señaló al sol que colgaba sobre ellos. Después levantó 2 dedos. 2 de algo. 2 días, 2 personas, 2 qué. La frustración le quemaba en el pecho como fuego tragado. Era un hombre simple que entendía cosas simples. Ganado, clima, el peso de un rifle en sus manos. Pero esa danza elaborada de gestos y palabras extranjeras lo estaba llevando al borde de la locura. Al caer la tarde, los guerreros iniciaron un nuevo ritual. Uno por uno, sacaron pequeños objetos de las bolsas en sus cinturones. Piedras, plumas, trozos de hueso tallado. Cada guerrero sostenía su ofrenda en alto un momento, luego la colocaba con cuidado en el suelo frente a sus pies. Coulten comprendió, con creciente inquietud, que estaban construyendo algo. Un patrón, un diseño que abarcaba toda su propiedad, con su casa al centro. Cuando el último guerrero puso su ofrenda, el líder levantó ambas manos al cielo y habló con una voz que recorrió el aire de la tarde como trueno lejano. Las palabras eran extrañas, pero el tono era inconfundible. Sonaba a oración. La noche cayó con los guerreros aún en su vigilia. Coulten atrancó la puerta y cargó sus armas, pero en lo profundo de su corazón sabía que no serían necesarias. Lo que esos hombres buscaban, la violencia no formaba parte del plan. Pero la mañana se acercaba, y con ella llegarían respuestas para las que él no estaba seguro de estar preparado. El amanecer llegó con la promesa hecha por el líder. Mañana había llegado, y con ella, el cambio. Coulten despertó con el sonido de movimiento afuera de su casa, el primero en 24 horas. Desde la ventana observó cómo el círculo de guerreros comenzaba a transformarse, reorganizándose en algo nuevo. Ya no un círculo, sino 2 filas rectas formando un pasillo que conducía directo a su puerta. Al final de ese corredor humano estaba una figura que Coulten no había visto antes. Un anciano encorvado por la edad, pero que avanzaba con propósito, sostenido por 2 guerreros jóvenes. Incluso a la distancia, había algo familiar en la forma en que se movía. La deliberación cuidadosa de cada paso. El corazón de Coulten se detuvo. Era él, el desconocido ensangrentado del cañón, vivo y caminando y muy lejos de estar solo. El anciano se acercó despacio, con sus escoltas ayudándolo a cruzar el terreno pedregoso. A medida que se aproximaba, Coulten pudo ver las cicatrices de garras sanando en su pecho y brazos, aún rosadas con piel nueva, pero sin sangrar. Los ojos del hombre, oscuros como noches de invierno, encontraron los de Coulten a través de la ventana y los sujetaron con una intensidad que hacía difícil respirar. Cuando el anciano llegó al pórtico, habló en un inglés claro aunque con fuerte acento. «Salvaste la vida del lobo gris». Las palabras golpearon a Coulten como un impacto físico. Lobo gris. Incluso él, tan aislado de los asuntos tribales, sabía lo que eso significaba. Lobo gris no era solo un anciano. Era un guía espiritual, un pacificador, un hombre cuya palabra podía iniciar guerras o terminarlas. Un hombre cuya vida valía más que el oro para su gente. No lo sabía, susurró Coulten, saliendo al pórtico. Solo no podía dejarte morir allí. Lobo gris asintió despacio, luego se giró y habló con el líder de los guerreros en su propia lengua. La conversación fue breve pero intensa, llena de gestos hacia Coulten, hacia el cañón, hacia el cielo. Cuando volvió a mirarlo, su rostro curtido mostraba algo inesperado. No solo gratitud, sino respeto genuino. El puma de la montaña habría matado al lobo gris. Tú peleaste con las manos desnudas. Arriesgaste tu vida por un desconocido. El recuerdo lo golpeó con fuerza. El enorme felino, dorado y letal, encorvado sobre el hombre herido. Coulten cargando solo con una rama gruesa y más valor que sentido, ahuyentando a la bestia por pura desesperación y suerte. Cualquiera habría hecho lo mismo, dijo Coulten. Lobo gris negó con la cabeza. No. Muchos hombres ven a un indio desangrándose y siguen de largo. Tú te detuviste. Tú ayudaste.
Tú pediste nada a cambio. El líder de los guerreros avanzó y puso una mano sobre el hombro del lobo gris. El anciano asintió y habló de nuevo. Este es mi nieto, Oso Corredor. Trajo a los guerreros para mostrar respeto, para mostrar gratitud. Oso Corredor habló en inglés por primera vez, su voz profunda y firme. Salvaste el corazón de nuestro pueblo. Lobo Gris enseña a nuestros niños, lee la sabiduría de la naturaleza, guía nuestro consejo. Sin él, hizo una pausa buscando palabras. Sin él somos ovejas perdidas sin pastor. Coulten sintió el peso de 50 pares de ojos sobre él. Pero ahora ese peso era distinto. No era amenaza, ni siquiera curiosidad. Era reconocimiento. ¿Qué pasa ahora?, preguntó Coulten. Lobo Gris sonrió, la expresión transformando su rostro severo en algo casi de abuelo. Ahora te honramos como dictan nuestras tradiciones, como exige nuestro corazón. Oso Corredor alzó la mano y los 50 guerreros avanzaron al unísono. El sonido de su movimiento sincronizado fue como trueno lejano retumbando en las montañas. Pero primero, dijo Lobo Gris, con un brillo travieso en los ojos. Debemos probar si eres digno de tal honor. La boca de Coulten se secó. ¿Probarme cómo? Los ojos de Lobo Gris contenían siglos de sabiduría mientras lo estudiaban. El aire de la mañana se espesó con anticipación. 50 guerreros esperando en absoluto silencio las siguientes palabras de sus ancianos. La prueba no es de fuerza, dijo despacio Lobo Gris, cada palabra elegida con cuidado. No es de destreza con las armas. Es de corazón. Oso Corredor se acercó más, su imponente figura proyectando sombra sobre el pórtico. Cuando un hombre salva la vida de Lobo Gris, se convierte en familia. Pero la familia tiene responsabilidades. La familia tiene deberes. La garganta de Coulten se sentía tan seca como arena. ¿Qué clase de deberes? Lobo Gris señaló hacia las montañas que se alzaban a lo lejos, sus picos recortados contra el cielo de la mañana. A 3 días de camino de aquí. La aldea de nuestro pueblo pasa hambre. La caza escasea. Las reservas de invierno se agotan. Los niños lloran con el estómago vacío. El anciano hizo una pausa, dejando que el peso de sus palabras se asentara. Oso Corredor debe llevar a los guerreros a cazar en tierras peligrosas, tierras donde reinan los pumas, donde los osos tienen sus guaridas, donde un error significa la muerte. Coulten comenzaba a entender hacia dónde lo conducían esas palabras, y su corazón martillaba como martillo de herrero. Pero los guerreros son jóvenes, continuó Lobo Gris. Valientes, sí. Fuertes, sí, pero no sabios en las artes de la supervivencia. No expertos en rastrear bestias heridas por terreno rocoso. No con experiencia, señaló sus cicatrices aún frescas, en enfrentar garras y colmillos solo con coraje. La voz de Oso Corredor fue tan firme como piedra en invierno. Tú enfrentaste a un puma con las manos desnudas y lo alejaste de un hombre indefenso. Eso demuestra no solo valor, sino conocimiento de cómo piensan los depredadores, cómo se mueven, cómo se les puede vencer. La prueba se cristalizó en la mente de Coulten como escarcha en un cristal. No le pedían que se probara a sí mismo. Le pedían que los ayudara a sobrevivir. ¿Quieres que guíe la partida de caza?, dijo Coulten. Lobo Gris asintió. Guíalos. Enséñales. Manténlos con vida mientras alimentan a nuestro pueblo. Esta es la prueba de carácter. ¿Arriesgará el hombre que salvó una vida la suya propia para salvar muchas? Coulten miró el círculo de guerreros alrededor de su rancho. La mayoría jóvenes, de cuerpo delgado y ojos alertas de cazadores natos. Pero cazar en territorio conocido era muy distinto de adentrarse en lo profundo de las montañas donde los depredadores dominaban cada risco y valle. ¿Qué tan peligroso?, preguntó Coulten. La mandíbula de Oso Corredor se tensó. La última partida de caza. 3 hombres salieron. Solo uno volvió. Habló de la muerte dorada con ojos de fuego. Territorio de pumas, tan abundante como ladrones en un camino. Pero el pueblo debe comer o el invierno matará a más que cualquier bestia. La decisión se desplegó frente a Coulten como cartas sobre una mesa.
quedarse a salvo en su rancho, aceptar su gratitud y mirar desde la distancia cómo los jóvenes morían tratando de alimentar a sus familias. O ir a las montañas con ellos, usando su duro conocimiento de depredadores para mantenerlos con vida. En realidad no era una decisión. ¿Cuándo partimos?, preguntó Coulten. El rostro curtido del lobo gris se abrió en la primera sonrisa genuina que Coulten le había visto. ¿Aceptas? Acepto. Oso Corredor levantó el puño al cielo y lanzó un grito de guerra que retumbó en las montañas como: «Hacerme carnada. Yo los atraigo. Mantengo su atención en mí mientras ustedes toman la presa. Los pumas no atacan a un grupo grande, pero siempre irán tras un blanco solitario». El plan era una locura, un suicidio, y al mismo tiempo su única posibilidad real de éxito. Coulten vio la duda en algunos rostros, el miedo en otros. Pero debajo de todo, vio algo más. Confianza. Esos hombres estaban dispuestos a seguirlo hasta las fauces de la muerte porque creían que él podría llevarlos de vuelta con vida. La cacería comenzó al amanecer. Coulten se colocó en el centro del cañón, cerca del arroyo donde las presas acudían a beber. Los demás guerreros se desplegaron por las crestas, silenciosos como sombras, esperando su señal. No tardó mucho. Un alce magnífico emergió de la línea de árboles, músculos ondulando bajo su pelaje oscuro. Detrás de él vinieron otros. 6, 7, 8 animales avanzando en una manada suelta hacia el agua. Coulten levantó la mano y comenzó la batida. Guerreros en ambas crestas hicieron ruido, golpeando sus armas contra las rocas, gritando, creando un caos controlado que canalizaba a los animales asustados directo hacia las redes preparadas. Fue entonces cuando apareció el primer puma. Se materializó tras una roca como si la muerte dorada hubiera tomado forma. Músculos tensos para el golpe de gracia. No iba tras el alce, iba tras Coulten. El tiempo pareció estirarse. Coulten vio cada detalle del acercamiento del gran felino. El modo en que sus orejas se aplanaban contra el cráneo. El cálculo en sus ojos amarillos. La gracia silenciosa de sus patas capaces de quebrar huesos. Esperó hasta el último instante y luego rodó a un costado mientras más de 60 kilos de músculo y garra golpeaban el suelo donde él había estado. El impulso del puma lo llevó más allá, pero solo por un latido. Giró con gracia líquida, gruñendo, listo para otro ataque. Coulten giró alrededor, el cuchillo antiguo firme en su mano, recordando todo lo que había aprendido sobre leer las intenciones de un depredador. El felino se lanzó de nuevo. Esta vez, Coulten estaba preparado. La hoja encontró su marca con precisión quirúrgica, y la muerte dorada cayó en un montón de pelaje dorado. A su alrededor, la cacería continuaba. Volaban redes, lanzas encontraban su blanco, y el cañón se llenó con los sonidos del éxito. Cuando los ecos se apagaron, 8 alces yacían muertos o agonizantes, suficiente carne para alimentar a un pueblo por semanas. Pero lo más importante era que 50 guerreros miraban a Coulten con algo cercano a la admiración. Él había cumplido su promesa. Los había traído de regreso con vida. El viaje de regreso al rancho de Coulten tomó 4 días, cargados con la carne suficiente para alimentar a la aldea durante lo más duro del invierno, pero llevaban algo más que comida. La historia de lo que había ocurrido en el cañón se esparció entre los guerreros como fuego en pastizal seco, creciendo con cada relato. El ranchero blanco que se había enfrentado a un puma con nada más que una hoja antigua, que arriesgó su vida por hombres que apenas conocía, que cumplió su palabra cuando otros habrían encontrado excusas para quedarse a salvo en casa. Cuando coronaron la última colina y el rancho de Coulten apareció a la vista, se sorprendió al ver humo elevándose de decenas de fogatas. Toda la aldea se había reunido en su propiedad, cientos de personas esperando en la luz dorada de la tarde. Los niños corrieron a su encuentro, gritando de alegría al ver tanta carne fresca. Las mujeres lloraron de alivio, sabiendo que sus familias no morirían de hambre. Los ancianos asintieron con aprobación al escuchar la historia de la caza, del valor demostrado cuando más importaba. Lobo Gris estaba de pie en el pórtico de Coulten, su rostro curtido brillando de orgullo.
Has pasado cada prueba, gritó mientras Coulten se acercaba. No solo de habilidad, sino de corazón. No solo de valentía, sino de sabiduría. Lo que ocurrió después dejó sin aliento a Coulten. Los 50 guerreros que habían rodeado su rancho 4 días atrás formaron de nuevo su círculo. Pero esta vez no lo miraban con incertidumbre. Esta vez, cada guerrero llevaba algo en sus manos. Regalos, símbolos de respeto, emblemas de hermandad. Oso Corredor dio un paso al frente, su voz retumbando sobre la multitud como trueno sobre las montañas. En nuestra lengua existe la palabra toncala. Significa más que amigo, más que hermano. Significa hombre que arriesga todo por un pueblo que no es el suyo. Uno por uno, los guerreros se acercaron. Cada uno puso su regalo a los pies de Coulten. Flechas talladas a mano que volarían rectas en cualquier viento. Un arco hecho de fresno de montaña que jamás se rompería. Mantas tejidas con patrones que narraban la historia de su valor. Un penacho de guerra con plumas ganadas por hazañas que serían recordadas por generaciones. Pero el mayor regalo vino del lobo gris. El anciano avanzó lentamente cargando un bastón tallado con símbolos que parecían bailar con la luz del fuego. Esto perteneció a mi abuelo, dijo, su voz cargada de emoción. Y de su abuelo antes que él. Solo se entrega a aquellos que se demuestran dignos de guiar hombres en batalla y traerlos de regreso con vida. Hoy te pertenece a ti. Coulten aceptó el bastón con manos que temblaban levemente. La madera estaba tibia bajo sus dedos, pulida por incontables manos, tallada con la historia de un pueblo que valoraba el honor por encima de todo. Desde este día, anunció Oso Corredor con voz que se extendió a cada rincón de la reunión, Coulten Miles es toncala, hermano de nuestro pueblo. Bienvenido en cada choza, defensor de nuestros hijos. Su palabra es ley. Su valor es leyenda. Su nombre será pronunciado con honor hasta que las estrellas caigan del cielo. Los 50 guerreros alzaron sus voces al unísono. Un grito de guerra que retumbó en las montañas como trueno antiguo. Era un sonido de triunfo, de respeto, de lazos forjados en el peligro y sellados con confianza. Mientras la celebración continuaba entrada la noche, Coulten se encontró sentado junto al lobo gris, mirando a los niños jugar bajo la luz del fuego mientras sus padres contaban historias de la cacería que los había salvado de morir de hambre. Viniste aquí solo, observó Lobo Gris en voz baja. Pero ya no estás solo. Coulten asintió, sintiendo la verdad de esas palabras asentarse en sus huesos. 4 días atrás, 50 guerreros habían rodeado su rancho, y él temió por su vida. Esa noche, esos mismos 50 hombres eran sus hermanos, unidos a él por algo más fuerte que la sangre, honor, sacrificio, la disposición de arriesgarlo todo por los demás. Y en las llamas danzantes de las fogatas de cocina, Coulten vio su futuro extendiéndose frente a él, no como un ranchero solitario sobreviviendo en la frontera, sino como un puente entre dos mundos, un hombre que había ganado su lugar con coraje y demostrado su valor cuando más importaba. El rugido del puma lo había enfrentado cara a cara con el destino, y el destino lo había convertido en una leyenda. Si disfrutaste esta historia, haz clic en el vídeo que aparece en tu pantalla ahora para ver otro relato inolvidable del viejo oeste donde el valor y el honor se cruzan de formas que nunca imaginaste. No olvides suscribirte y considerar un super chat para ayudarnos a seguir trayéndote más historias como esta. Tu apoyo significa todo para nosotros.